Buenos días, bienvenidos a la sección de anatomía. El día de hoy tenemos una invitada, una odontóloga muy especial, y ella nos va a contar sobre, más bien que ella misma les cuente, así que adelante. Buenos días, y claro, mi nombre es Manuel y quiero contarles sobre lo que compone el sistema estomatognático, el cual es el conjunto de estructuras anatómicas que participan en funciones como la masticación, la deglución, la fonación y la expresión facial. Está conformado por huesos, músculos, articulaciones, vasos sanguíneos, nervios y estructuras de la cavidad bucal que trabajan de manera integrada para poder lograr estas funciones. Así que sin más, comencemos por lo básico. Iniciaremos hablando del cráneo, el cual se divide en dos grandes porciones: el neurocráneo, que está conformado por los huesos que rodean y protegen el encéfalo, y por el viscerocráneo, que constituye el esqueleto de la cara y está directamente relacionado con funciones como la masticación y la expresión facial. Para comprenderlo mejor, haremos un recorrido de los huesos más relevantes para el sistema estomatognático. En el viscerocráneo destaca el maxilar, que forma la mayor parte del esqueleto facial superior y participa en la formación del paladar duro. Además, aloja los dientes superiores. Y algo muy importante es la presencia del foramen infraorbital, por donde pasan estructuras neurovasculares de las que luego hablaremos. En el maxilar es importante mencionar el proceso palatino, que forma parte del paladar duro, y el proceso alveolar, donde se alojan los dientes superiores. Además, la mandíbula también presenta un proceso alveolar para los dientes inferiores. La mandíbula es el único hueso móvil del cráneo y es fundamental para la masticación. Presenta el foramen mentoniano, que permite el paso de nervios y vasos hacia la región del mentón. También está el hueso cigomático, que contribuye a la prominencia de la mejilla y sirve como punto de inserción muscular, especialmente para los músculos de la mímica. En el neurocráneo está el temporal. En este se encuentra la fosa mandibular, que articula con la mandíbula para formar la ATM, una estructura muy importante en la que luego profundizaremos. Además de participar en esta estructura mediante la fosa mandibular, también encontramos el proceso mastoides, que sirve como inserción muscular, y el proceso estiloides, que actúa como punto de anclaje para músculos y ligamentos del cuello y la lengua. En el hueso etmoides encontramos la crista galli, una porción ósea que sirve como punto de inserción para la hoz del cerebro, lo que la hace importante en la estabilidad de las estructuras intracraneales. Por su parte, el hueso esfenoides es uno de los más complejos del cráneo. En este resaltan las órbitas mayores y menores, que contribuyen a la formación de la base del cráneo y de las órbitas. Además, presenta la silla turca, una depresión donde se aloja la hipófisis, lo que le da una gran importancia funcional. También se destacan los procesos pterigoides del esfenoides, que son fundamentales como inserción para los músculos pterigoiteos, los cuales participan activamente en la masticación. En el occipital, el cóndilo occipital permite la articulación con la primera vértebra cervical, facilitando movimientos de cabeza como la flexión y extensión. También es importante mencionar el diéresis, ubicado inferior a la mandíbula en la región anterior al cuello. Este hueso no se articula con otros huesos, sino que se mantiene suspendido por músculos y ligamentos, los infraídeos y los supraídeos, y funciona como punto de inserción para los músculos de la lengua y del cuello, participando así en la deglución y la fonación y los movimientos linguales. Ahora bien, estos huesos no están aislados, sino que están unidos entre sí mediante suturas, que son articulaciones fibrosas inmóviles. Entre las más importantes encontramos la sutura coronal, que une el hueso frontal con los parietales, la sutura sagital entre los dos parietales, la sutura lamboidea entre los parietales y el occipital, y una que es muy relevante en nuestro campo, que es el odontológico, y es la sutura de Glass, que divide los lóbulos frontal, parietal y temporal. Por último, es importante reconocer la sutura intermaxilar, que une ambos maxilares en la línea media. Finalmente, en relación con los forámenes, el foramen magno es el más grande y permite el paso del bulbo raquídeo hacia la médula espinal. El foramen yugular, que permite el paso de estructuras vasculares y nerviosas importantes del cuello. El foramen oval y el foramen redondo, ubicados en el esfenoides, que permiten el paso de ramas del trigémino, lo que los hace altamente relevantes en la inervación de la cara. Teniendo esto en cuenta, hablemos de músculos. Hoy, los que nos interesan son los músculos de la mímica y de la masticación. Los músculos de la mímica son aquellos que se insertan en la piel, lo que permite la expresión facial. Están inervados por el nervio facial, por lo que lesiones en este nervio pueden generar parálisis facial, afectando la simetría y la expresión. Entre los más importantes están en la región frontal, el occipital, el vientre frontal del occipital,
con su origen en la galería aponeurótica y su inserción en la piel de las cejas y frente, permitiendo la elevación de las cejas y la formación de arrugas frontales. En la región orbital, el músculo orbicular de los ojos se origina en el borde orbital y medial, ligamento palpebral medial y el hueso lagrimal. Se inserta en la piel que rodea la órbita y permite el cierre de los párpados, siendo fundamental para la protección ocular. En la región nasal, el músculo prócer se origina en los huesos nasales y se inserta en la piel del entrecejo, participando en la formación de arrugas en el entrecejo. El músculo nasal, por su parte, se origina en el maxilar y se inserta en los cartílagos nasales y modula la apertura de las narinas. En la región cigomática, los músculos cigomático mayor y menor se originan en el hueso cigomático y se insertan en la piel del ángulo de la boca y el labio superior respectivamente, permitiendo la elevación y la lateralidad de estas estructuras, lo cual es clave en la sonrisa. En la región bucal está el buccinador, que se origina en el rasgo pterigomandibular y los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula, y se inserta en el ángulo de la boca, ayudando a mantener el alimento entre los dientes durante la masticación. El músculo risorio se origina en la fascia del macetero y se inserta en el ángulo de la boca. Su función es retraer la comisura labial, contribuyendo a expresiones como la sonrisa lateral. El músculo orbicular de la boca se origina por encima del maxilar, debajo de la mandíbula, y se inserta en la mucosa de los labios, rodea la cavidad oral y permite el cierre y protrusión de los labios, siendo esencial para funciones como el habla y la difusión. En la región inferior, el músculo depresor del ángulo de la boca se origina en la línea oblicua de la mandíbula y se inserta en la piel del ángulo de la boca. Lleva el ángulo de la boca en dirección inferior y lateral. Por otro lado, el depresor del labio inferior se origina en la porción anterior de la línea oblicua de la mandíbula, se inserta en la línea medial del labio inferior y lleva el labio inferior en dirección inferior y lateral. El músculo mentoniano se origina en la fosa incisiva y se inserta en la piel del mentón para elevarlo y protruir el labio inferior. Finalmente, el platisma es un músculo superficial del cuello que se inserta en la piel y contribuye a tensar la piel de la parte inferior del cuello y parte superior y lateral del tórax. Se inserta en el borde inferior de la mandíbula y lleva hacia abajo y arruga la piel de la parte inferior, la parte inferior de la cara y la boca, y tensa la piel del cuello. Por otro lado, los músculos de la masticación son responsables de los movimientos de la mandíbula y se insertan en estructuras óseas. Son inervados por el nervio trigémino, específicamente por su rama mandibular, por lo que alteraciones en este nervio pueden afectar directamente la capacidad de masticar. El músculo macetero. Este se origina en el arco cigomático y se inserta en la mandíbula, específicamente en el ángulo mandibular, permitiendo la elevación y la protrusión de la mandíbula. El músculo temporal, que se origina en la fosa temporal y se inserta en el proceso coronoides de la mandíbula. Sus fibras verticales elevan la mandíbula y sus fibras horizontales la retraen. El músculo pterigoideo medial, que se origina en el proceso pterigoides y se inserta en el ángulo mandibular. Este se encarga de elevar la mandíbula. Y finalmente, el músculo pterigoideo lateral, que cuenta con su origen en el esfenoides y su inserción en el proceso condylar y en el disco articular de la ATM, siendo fundamental en movimientos laterales y bilaterales. Ahora bien, si han prestado atención, debieron escuchar la palabra inervación o inervado. Para poder comprender su significado, pasemos a los nervios. Y es que cuando hablamos de inervación nos referimos a la capacidad de un nervio para transmitir impulsos hacia un músculo o una estructura, permitiendo que éste se contraiga o que perciba estímulos. Es decir, sin inervación no tendríamos ni movimiento ni sensibilidad. Los nervios craneales son 13 pares que emergen directamente del encéfalo y cuya función es transmitir información motora, sensitiva o ambas, permitiendo el movimiento y la percepción. Estos nervios se clasifican en tres tipos: sensitivos, que transmiten la información desde los tejidos hacia el sistema nervioso; motores, que llevan órdenes hacia los músculos; y mixtos, que cumplen ambas funciones. Para comprender su origen es importante comprender el tronco encefálico, que de superior a inferior se divide en diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia anular, médula oblonga y médula espinal. La mayoría de los nervios craneales tienen su origen aparente en estas estructuras, así que con esto comprendido, profundicemos. El nervio terminal es sensitivo, detecta feromonas y modula conductas reproductivas y hormonales. El nervio olfatorio es sensitivo, su origen aparente es la parte inferior del bulbo olfatorio y se encarga del olfato. El nervio óptico, también sensitivo, su origen aparente se encuentra en el quiasma óptico, concretamente en el ángulo anterior, y transmite la información visual. El nervio oculomotor es motor. Su origen aparente está situado en la depresión del motor ocular común.
que se encuentra en la cara interna de los péndulos cerebrales y controla la mayoría de los movimientos oculares. El nervio troclear es motor. Su origen aparente se localiza en la parte posterior de los pedúnculos cerebrales, en un área conocida como válvula de Bussens, y participa en el movimiento del músculo oblicuo superior del ojo. El nervio abducens es motor. Su origen aparente se encuentra situado en el surco bulboprotuberencial, rodeando el agujero ciego, y permite el movimiento lateral del ojo. El nervio vestibulococlear es sensitivo. El origen aparente está en el surco bulboprotuberencial, situado fuera del nervio facial, además del intermediario Wisper, y participa en la audición y el equilibrio. El nervio glosofaringeo es mixto. Su origen aparente está situado en el surco colateral posterior de la médula oblonga y participa en el gusto y la deglución. El nervio vago es mixto. Su origen está en el surco colateral posterior de la médula oblonga, por encima del nervio espinal, y tiene funciones importantes en órganos internos. El nervio accesorio es motor. Su origen aparente se encuentra en el surco colateral de la médula oblonga y el surco colateral posterior de la médula oblonga, y controla los músculos del cuello. El nervio hipogloso es motor. Su origen aparente está en 10 u 11 pisos situados en el surco preolivar, también de la médula oblonga, y controla los movimientos de la lengua. Dentro de este grupo, el nervio trigémino y el nervio facial son los más relevantes. El trigémino, que es el quinto par craneal, es un nervio mixto, ya que posee componentes sensitivos y motores. Su origen aparente se localiza en la cara lateral del ponte y es considerado el principal nervio sensitivo de la cara, pues recoge sensibilidad de gran parte de la cara. Además, su componente motor inerva principalmente a los músculos de la masticación y se divide en 3 ramas principales. La primera rama, que es la oftálmica o el primer vientre, exclusivamente sensitivo, que atraviesa la fisura orbitaria superior e inerva estructuras en la región frontal como el cuero cabelludo anterior, el párpado superior y la córnea. La segunda rama, el nervio maxilar o vientre 2, también es sensitivo. Atraviesa el foramen redondo y proporciona sensibilidad a estructuras como mejillas, labio superior, maxilar, dientes superiores, cavidad nasal y paladar. Se relaciona con el ganglio pterigopalatino, asociado a la inervación parasimpática de glándulas como la lagrimal y glándulas de la cavidad nasal y palatina. Y la última, el nervio mandibular o el vientre 3, es mixto y atraviesa el foramen oval. Su componente sensitivo inerva la mandíbula, los dientes inferiores, el labio inferior y la parte de la lengua, mientras que su componente motor inerva músculos de la masticación como el macetero, el temporal y los pterigoideos. Dentro de sus ramas también destacan el nervio lingual y el nervio alveolar inferior para la sensibilidad lingual y dental. El nervio lingual se relaciona con las fibras de la cuerda del tímpano del nervio facial, que lleva fibras parasimpáticas hacia las glándulas supramandibular y sublingual, estimulando así la producción de saliva. Clínicamente, lesiones en el nervio trigémino pueden producir pérdida de sensibilidad facial, alteraciones en la masticación y cuadros dolorosos como la neuralgia del trigémino, caracterizada por episodios intensos de dolor facial. En cuanto al nervio facial, el séptimo par craneal también es un nervio mixto. Su origen aparente se localiza en el surco bulboprotuberencial, entre el ponte y el bulbo raquídeo. Posee funciones motoras, sensoriales y parasimpáticas. Su componente motor es el encargado de inervar los músculos de la mímica facial, permitiendo así expresiones como sonreír, cerrar los ojos o fruncir el ceño. Luego de atravesar el conducto auditivo interno y salir por el foramen estilomastoideo, este nervio penetra la glándula parótida, donde forma el plexo intraparotídeo y se divide en sus principales ramas: el temporal, cigomática, bucal, marginal, mandibular y cervical. Además de su función motora, participa en la sensibilidad gustativa de 2/3 anteriores de la lengua mediante la cuerda del tímpano. Su componente parasimpático sirve para la inervación de glándulas a través de distintas ramas y ganglios. Estimula la glándula lagrimal, así como las glándulas submandibular y sublingual, participando así en la producción de lágrimas y salivas. Clínicamente, una lesión en el nervio facial puede producir parálisis facial, ocasionando pérdidas de los movimientos faciales, desviación de la comisura labial y dificultad para cerrar el ojo del lado afectado.
Continuando con el componente vascular, es importante analizar las arterias y venas cervicales y craneales externas, las cuales permiten la irrigación y el drenaje de las estructuras del sistema estomatognático. Cuando hablamos de irrigación, nos referimos al suministro de sangre oxigenada que llega a los tejidos a través de las arterias, permitiendo su nutrición, oxigenación y correcto funcionamiento. Por otro lado, el drenaje venoso corresponde al proceso mediante el cual la sangre retoma desde los tejidos a través de las venas, transportando dióxido de carbono y productos de desecho. En esta región, la principal arteria es la carótida externa, que se origina a partir de la arteria carótida común a nivel del cuello, aproximadamente a la altura del borde superior del cartílago tiroides. Desde allí asciende al cuello, ubicándose mediana al músculo esternocleidomastoideo y se dirige a la región parotidia. Durante su recorrido, la arteria carótida externa emite varias ramas importantes, entre ellas la arteria facial, que cruza el borde inferior de la mandíbula y asciende hacia la cara con un trayecto tortuoso, lo que le permite adaptarse a los movimientos faciales. Esta arteria irriga estructuras como los labios, las mejillas, la nariz y músculos de la expresión facial. Otra rama relevante es la arteria temporal superficial, que asciende por delante del oído sobre el arco cigomático, irrigando el cuero cabelludo en la región temporal. Además, la arteria maxilar, que es una de sus ramas terminales, se dirige hacia las regiones profundas, irrigando los músculos de la masticación, los dientes, el paladar, la cavidad nasal y la parte de la órbita. En cuanto al drenaje venoso, la vena yugular externa es una de las principales estructuras superficiales. Su forma por la unión de la vena auricular posterior y la vena retromandibular y desciende por el cuello sobre el músculo esternocleidomastoideo hasta desembocar en la vena subclavia. Esta vena drena principalmente estructuras superficiales del cráneo y la cara, como el cuero cabelludo y las regiones faciales previamente irrigadas por las arterias temporal y facial. Por otro lado está la vena facial, que recoge la sangre de estructuras como los labios, la nariz, las mejillas y los músculos faciales, siguiendo un trayecto similar al de la arteria facial. La vena temporal superficial drena el cuero cabelludo y contribuye al sistema venoso, que finalmente desemboca en la vena yugular externa. Básicamente, este sistema vascular permite que las estructuras del sistema estomatognático reciban el aporte sanguíneo necesario y a su vez puedan eliminar los productos de desecho, manteniendo así su equilibrio y funcionalidad. Ahora sí, llegó el momento de hablar de mi parte favorita, la anatomía bucal. En primer lugar, hablemos de la lengua, que es un órgano muscular altamente especializado, formado tanto por músculos intrínsecos y extrínsecos. Los músculos intrínsecos se localizan completamente dentro de la lengua y son responsables de modificar su forma, permitiendo movimientos como el acortamiento, alargamiento, aplanamiento y elevación de la lengua. Estos vendrían siendo el músculo longitudinal superior, longitudinal inferior, vertical y transverso. Por otro lado, los músculos extrínsecos se originan en estructuras óseas cercanas, como la mandíbula, el hioides y el proceso estiloides, y se insertan en la lengua, permitiendo movimientos globales, como la protrusión, retrusión, elevación y lateralidad, fundamentales para la manipulación del bolo alimenticio durante la masticación y la deglución. Estos son los músculos geniogloso, hiogloso, estilogloso y palatogloso. En la superficie dorsal de la lengua se encuentran las papilas linguales, las papilas filiformes, que tienen una función principalmente mecánica, ayudando a la fricción del alimento. Las papilas fungiformes, que contienen botones gustativos y participan en la percepción del gusto. Las papilas circunvaladas, ubicadas en la región posterior, que presentan una alta concentración de receptores gustativos, siendo clave en la discriminación de sabores. En cuanto a los dientes, estos son estructuras calcificadas especializadas que participan directamente en la masticación. Se clasifican en incisivos, caninos, premolares y molares. Los incisivos tienen bordes cortantes y su función principal es cortar los alimentos. Los caninos presentan una cúspide prominente que permite desgarrar, mientras que los premolares y molares poseen superficies oclusales amplias que facilitan la trituración. En cuanto a la morfología básica de los dientes, estos presentan tres partes principales: la corona, el cuello y la raíz,
La corona es la porción visible del diente en la cavidad oral y está recubierta por esmalte, que es el tejido más duro del cuerpo humano. Su forma varía según el tipo de diente y está directamente relacionada con su función. Por ejemplo, los incisivos presentan bordes cortantes, mientras que los molares tienen superficies más amplias y con cúspides. El cuello del diente es la zona de transición entre la corona, la raíz y correspondiente al área donde se encuentra la unión cemento-esmaltes. La raíz es la porción del diente que se encuentra insertada en el hueso alveolar y está recubierta por cemento, que permite la fijación del diente a través del ligamento periodontal. En cuanto a su estructura interna, el diente está formado por tres tejidos principales: el esmalte, que protege la superficie externa; la dentina, que constituye la mayor parte del diente y también le proporciona resistencia; y la pulpa dental, que es el tejido blando interno que contiene vasos sanguíneos y nervios, siendo responsable de la vitalidad del diente. También existe la máxima intercuspidación, que es la posición en la que los dientes superiores e inferiores tienen el mayor número de contactos sin depender de la posición de la ATM. En esta posición las cúspides encajan adecuadamente en fosas y surcos, distribuyendo las fuerzas durante la masticación. Es una posición funcional y estable, utilizada clínicamente para evaluar la oclusión y detectar posibles alteraciones o sobrecargas en la ATM. En cuanto a la numeración en la dentición permanente, existen 32 dientes distribuidos en 4 cuadrantes. Por ejemplo, aquí tengo lo que se llama un odontograma y aquí están los 4 cuadrantes divididos: el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Cómo sabemos a qué número pertenece cada diente? Bueno, ya sabemos que acá está el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior izquierdo y el cuadrante inferior derecho. Para saber los números, primero tenemos que ver cuáles son los incisivos, y los incisivos siempre son los que estarán más cercanos a la línea que divida el cuadrante a la mitad. Por ejemplo, aquí, miremos en el cuadrante número 1. ¿Cuál es el diente que está? Está el incisivo al lado, el incisivo central superior derecho. Ya sabemos que todos los cuadrantes tienen un número. Todos los dientes que se encuentren en el número del cuadrante empezarán por el número del cuadrante. Por ejemplo, todos los dientes de acá empezarán por el número 1, estos por el 2, el 3 y por el 4. Y además tenemos que empezar a contarlos de esta forma: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo y octavo. Los 8 primeros, empezando de la línea media hasta el extremo de la hoja. Por ejemplo, aquí este vendría siendo, ya sabemos el número del cuadrante, por lo tanto todos estos 8 dientes empezarán por el número 1. Luego ya contamos de la línea media a la izquierda, por lo tanto este vendría siendo el 11, este el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. La erupción dental sigue siendo un patrón cronológico, iniciando con la dentición temporal, que es el primer conjunto de dientes que aparece en la infancia y está formado por 20 dientes, y que luego es reemplazada por el conjunto de dientes que reemplaza a la temporal y está formada por 32 dientes, los definitivos. El paladar se divide en paladar duro y paladar blando. El paladar duro está constituido por estructuras óseas, principalmente los procesos palatinos del maxilar y las láminas horizontales del hueso palatino, y su función es separar la cavidad oral de la cavidad nasal. El paladar blando, en cambio, es una estructura muscular móvil que participa en la deglución, evitando el paso de alimentos hacia la cavidad nasal y en la fonación. Finalmente, la encía es un tejido blando especializado que rodea los dientes y cubre el proceso alveolar. Cumple funciones de protección, soporte y sellado alrededor del diente, siendo fundamental para la salud periodontal. Claro esto, pasemos a la articulación temporomandibular o ATM. Esta es una articulación sinovial que conecta la mandíbula con el hueso temporal y permite el movimiento necesario para realizar funciones como la masticación, la deglución y la fonación. Está conformada principalmente por el cóndilo mandibular, la fosa mandibular y la eminencia articular del hueso temporal. Entre las superficies articulares se encuentra el disco articular, una estructura de tejido conjuntivo fibroso
denso que divide la articulación en un compartimento superior y uno inferior. Este disco permite una adecuada adaptación entre las superficies auriculares, distribuye las fuerzas y facilita los movimientos mandibulares. Además, es una estructura flexible, aunque no es compresible y presenta irrigación e inervación principalmente en superior. También está reforzada por ligamentos que le proporcionan estabilidad y limitan movimientos excesivos. Entre ellos se encuentran los ligamentos temporomandibular, ligamento esfenomandibular y el estilomandibular. Estos son considerados los ligamentos accesorios. Por otro lado, los pterigoideos mediales y laterales como ligamentos de refuerzo. En cuanto a la dinámica mandibular, esta articulación permite movimientos de apertura por el pterigoideo lateral y los músculos supraglúteos, y el cierre por el músculo masseter, temporal y el pterigoideo medial. La protrusión principalmente por los pterigoideos laterales, obviamente con ayuda del pterigoideo medial. La retrusión gracias a las fibras posteriores del temporal y los movimientos de lateralidad por las contracciones alternadas entre los pterigoideos. Durante la apertura inicial ocurre principalmente un movimiento de rotación del cóndilo dentro de la fosa mandibular. Posteriormente se produce un movimiento de traslación donde el cóndilo y el disco se desplazan hacia la eminencia articular. Estos movimientos dependen de la acción coordinada de los músculos de la masticación, ya que, como sabemos, el pterigoideo lateral tiene una participación importante en los movimientos de la protrusión y en el desplazamiento del complejo cóndilo-disco. La ATM también tiene una relación directa con la función mental, por lo tanto también tiene que ver con la máxima intercuspidación, de lo que hablamos hace unos minutos atrás, y la relación céntrica, que es una posición fisiológica y biomecánicamente estable de los cóndilos, que están de los cóndilos dentro de sus respectivas fosas articulares, libre de interferencias oclusales. Desde el punto de vista clínico, las alteraciones de la ATM pueden producir trastornos temporomandibulares, manifestándose mediante dolores, ruidos articulares y limitación del movimiento o desviaciones mandibulares. Entre las patologías más frecuentes encontramos el bruxismo, que es caracterizado por el apretamiento o rechinamiento dental, lo que puede generar una sobrecarga muscular y articular. Otras alteraciones incluyen las luxaciones, la anquilosis, la pseudoanquilosis, la artritis y la artrosis de la ATM, las cuales afectan la movilidad y funcionalidad de la articulación. Es así como la ATM constituye una estructura anatómica compleja que integra componentes óseos, articulares, musculares y dentales, siendo fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema estomatognático. Ahora sí, continuamos con el sistema linfático del cuello y el cráneo, el cual está conformado por vasos y ganglios linfáticos, los cuales están encargados del drenaje del líquido intersticial, el transporte de sustancias y la defensa inmunológica del organismo. En la región craneal se encuentran los grupos ganglionares como los occipitales, los mastoideos, retroauriculares, preauriculares y parótidos, los cuales reciben el drenaje principalmente del cuero cabelludo, del pabellón auricular, del oído y las regiones laterales de la glándula. Ahora, en la parte de la región cervical se localizan los ganglios submentonianos, submandibulares, cervicales superficiales y cervicales profundos. Los ganglios submentonianos drenan principalmente el mentón, el labio inferior y la porción anterior de la lengua. Los ganglios submandibulares reciben drenaje de mejillas, nariz, encías, dientes, glándulas salivales y gran parte de la cavidad oral. Por otro lado, los ganglios cervicales profundos reciben gran parte del drenaje linfático proveniente de cabeza y cuerpo y se relacionan anatómicamente con la vena yugular interna. En cuanto al drenaje linfático de las estructuras bucales y craneales, este ocurre mediante los vasos linfáticos que recorren el exceso de líquido intersticial y lo conducen hacia los diferentes grupos ganglionares. Por ejemplo, la lengua presenta un drenaje linfático importante hacia los ganglios submentonianos, submandibulares y cervicales profundos, dependiendo de la región lingual involucrada. Por otro lado, las encías, dientes y estructuras periodontales drenan principalmente hacia los ganglios mandibulares y cervicales profundos. El paladar y la cavidad nasal también participan en este drenaje hacia cadenas ganglionares.
hacia cadenas ganglionares profundas del cuello. De esta manera, todas las estructuras estudiadas se relacionan entre sí para poder permitir el adecuado funcionamiento del sistema somatognóstico y así comprender su ubicación, su función y cómo se integran, lo cual es súper fundamental para interpretar los procesos fisiológicos y las alteraciones clínicas que se puedan presentar en la práctica odontológica. Finalmente, el hecho de estudiarlas anatómicamente no solamente permite conocer las estructuras, sino también entender cómo cada uno participa en movimientos, funciones y mecanismos esenciales de la cavidad oral y craneofacial. Muchas gracias, Nata, por darme la oportunidad de estar aquí, de compartir mi conocimiento. Así que bueno, con esto me despido y espero poder encontrármelos en otra ocasión. Chao. Dale, Manu, muchísimas gracias por enriquecernos con esta información y a ustedes muchísimas gracias por verlo. Así que los espero en nuestra próxima edición. Hasta luego.